¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a la Justicia de los Débiles. Hoy, 14 de abril de 2023. Una tarde gris. Bienvenidos a la FM Aire Tafí, el nuevo aire de Tafí, donde emitimos este programa llamado La Justicia de los Débiles. La bienvenida también a la gente del resto de América y el mundo que nos ve por las plataformas y que luego replica estos programas. La verdad, el otro día entré a ver las estadísticas del programa y me encontré con grandes sorpresas. Programas reproducidos hasta 5.000 veces cada programa, lo cual habla del crecimiento que vamos teniendo poquito a poco y el mensaje que vamos llevando. Esto se debe a un trabajo conjunto, a una gran apuesta de la radio de FM Aire Tafí, que comprometido con su gente y con la sociedad lleva estos temas para que ustedes puedan de alguna forma formar su propio criterio. Y un día muy importante, porque extrañamente un día 13 se ha aprobado la ley Lucio. Me voy a expandir un poquito hacia el final, después de la entrevista, porque ya lo estamos esperando a Luis Losada, periodista de España, pero decirle que es un gran paso adelante. Es muy difícil decir que esto es una alegría, la verdad que no hay alegría en esto, hay un triunfo que tiene que ver con la niñez, pero es simplemente una deuda de la sociedad lo que ayer de alguna forma se ha saldado. Así que decirles que esto a la niñez le hace bien y ahora esperamos que luego de haberse aprobado por unanimidad en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, por unanimidad en la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo Nacional entienda la importancia y la urgencia que tienen para la niñez la reglamentación y la puesta en marcha, la promulgación de la ley Lucio. Hoy hay cientos de miles de niños en estado de indefensión. Hoy hay cientos de niños judicializados. Hoy hay muchísimos niños que necesitan que el Estado actúe rápidamente para darle una solución, porque no somos los grandes, los adultos, los grandes afectados de esta desidia del Estado, son los niños. La niñez de hoy son los adultos del mañana. La niñez de hoy son los adultos que mañana van a estar al frente de esta sociedad. Y como lo decía Paulino Rodríguez, nosotros debemos criar a niños que el día de mañana sean adultos y entiendan sus derechos, pero también sus responsabilidades y obligaciones para con la sociedad que los rodea. Así que hago mía esas palabras de Paulino Rodríguez, que lo dijo el otro día en la entrevista, para que todos tomemos conciencia que este pequeño paso adelante que se dio con la aprobación de la ley Lucio es nada más que empezar a saldar una deuda con la sociedad. Así que espero que esto nos invite a reflexionar, espero que esto haga que el arco político entienda de qué se trata. Muy bien, ya lo tenemos a Luis Losada en línea. Gracias por estar, Luis. Muy bienvenido a la Justicia de los Débiles. Nada, gracias a vosotros. Bueno, Luis, la primera pregunta tiene que ver con la realidad que está pasando España con la aplicación de estas ideologías de género. Si tuvieras que hacer un resumen y contarnos a los argentinos qué es lo que viven ustedes, ¿qué nos dirías sobre lo que sucede en España? Bueno, estamos en una derivada muy peligrosa, en la última derivada, creo yo, de la ideología de género, donde la primera parte era el adoctrinamiento de género en las escuelas, a través de una asignatura que fue Educación para la Ciudadanía, que en realidad era adoctrinamiento LGTB. Después, por supuesto, el mal llamado matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo y, como consecuencia, la capacidad de adopción
de esas personas, negando el derecho del niño a tener un padre y una madre. Ahora estamos en la última fase, que es la negación de la realidad y la afirmación de que uno es lo que quiere ser con independencia de la realidad ideológica. Benedicto XVI decía que era la última rebelión del hombre contra Dios. De manera que uno es hombre o mujer en función de lo que ha decidido que es, o de cómo se siente, o de cómo se dice ahora, de cómo se autopercibe. Bien. Y no solo eso, sino que además se plantea que los niños también tienen derecho a eso. De manera que los niños que no saben lo que quieren para cenar pueden decidir si son niños o niñas en función de cómo se autoperciban. Claro. Ahora, Luis, hiciste un resumen que es muy bueno, y tocaste muchos puntos sensibles, pero voy a empezar por lo macro. España está arrasada por estas ideologías. Sin embargo, cuando llega el momento de la gente de España de elegir quién comande sus destinos, partidos políticos que están embanderados con esta ideología, como el PSOE o Podemos, siguen ganando espacio. ¿Cómo se explica eso, Luis? Bueno, creo que la explicación es que la maquinaria de propaganda de la izquierda es espectacularmente buena. Y la mayoría de los medios de comunicación están controlados por sectores de izquierdas. Además, el gobierno ha incrementado la publicidad institucional, de manera que prácticamente todos los grandes medios de comunicación dependen financieramente del gobierno. Y eso pues no ayuda demasiado a la independencia. Ahora, a pesar de esa presión brutal del dinero y de la presión ideológica y del rodillo propagandístico, la agresividad ideológica es tan fuerte que la reacción ya se ha convertido en meme. Y cuando la reacción ciudadana se convierte en meme, es decir, en mofa, a través de las redes sociales, me parece que hay un punto de esperanza. Bueno, a mí siempre me interesó el caso de España porque ustedes fueron el laboratorio de lo que nosotros estamos viviendo acá. Acá han avanzado en algunas cosas, cuidado, pero no me quiero ir. Empecemos por la niñez. Hay una niñez a la que se le está educando de una forma que es un poco perversa, que tiene que ver con decirle una ministra que le dice que pueden tener sexo si lo consienten, que pueden ser lo que quieran y que les enseñan que pueden ser lo que quieran. ¿Por qué crees que la masa de padres no reacciona ante lo que le está pasando a sus hijos? Pues probablemente porque no son muy conscientes del rodillo que tienen delante, porque lo que planteó Irene Montero es muy grave. Y no fue un calentón, la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando dijo de que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. No fue un calentón, no fue una palabra desafortunada. De hecho, en Argentina, fue a Argentina pocos días después y volvió a repetirlo exactamente igual. Exacto. Y volvió a argumentar exactamente igual. Curiosamente, en paralelo, el gobierno estaba gestionando una ley, la llamada ley de solo sí es sí, donde supuestamente se garantizaba el consentimiento de la mujer en las relaciones sexuales para evitar los abusos, etcétera. Es decir, que el consentimiento de la mujer es duda, pero el consentimiento del niño se presume. Una cosa alucinante. Porque, por definición, cuando un niño tiene relaciones con un adulto, hay un abuso. Sin embargo, para la ministra no. Mientras hayan relaciones consentidas, que no se sabe muy bien qué es eso de que un niño consienta, todo está bien. Bueno, yo creo que es una defensa gravísima del delito de pederastia, de la inmoralidad, del abuso, de la gravedad de la pederastia, que se explica en que hay algunos sectores homosexuales que llevan tiempo defendiendo la pederastia. De hecho, en los movimientos de izquierdas en mayo del 68 francés, en muchos casos se hicieron manifiestos en defensa de la pederastia, de manera que desgraciadamente no es un asunto nuevo. Dentro del lobby homosexual hay debate interno entre los que defienden la pederastia y los que no. Igual que también hay un debate interno dentro del lobby LGTB entre los que defienden y por supuesto entre los feministas, entre los que defienden la ideología trans y los que no. Bueno, desgraciadamente han ganado los que sí defienden la pederastia y han ganado los que sí defienden
la ideología trans. Por lo tanto, estamos en la derivada máxima de la ideología de género, donde yo creo que ya no se puede ir más lejos. Y que además está generando, si las otras habían generado problemas de convivencia, problemas jurídicos y problemas antropológicos, estas están generando unos problemas absolutamente descomunales, porque como ideológicamente es tan perverso, es tan retorcido, está generando unos problemas alucinantes. Me ibas contando, hablamos un poco de la niñez, te pregunté sobre la reacción de los padres. Vamos a correr un poquito al lado, porque además de lo que está sucediendo con el atropello del niño, que es gravísimo, quiero que lo sepan, hay también, paralelo a esto, una industria de las falsas denuncias. ¿Cómo lo vive la sociedad en general a eso? Bueno, pues a que toca lo vive como un verdadero infierno, porque además de todo esto, lo que hay, lo que comenzó, todo esto comienza con la Ley de Violencia de Género en el año 2005, con la llegada de Zapatero al gobierno. Zapatero en la presidencia y María Teresa Fernández de la Vega en la vicepresidencia. Nombro a María Teresa Fernández de la Vega porque es realmente la autora intelectual, la que estaba claramente obsesionada con la agenda feminista, el 1.0, para entendernos. Bien, esta ley de violencia de género introduce la discriminación en el ámbito penal por razón de sexo. Es decir, si un hombre pega a la mujer, la pena será superior a si una mujer pega a un hombre. Por lo tanto, el principio de igualdad desaparece. Bien. Pero es que además también desaparece el principio de presunción de inocencia. Si una mujer dice que un hombre la ha pegado, se presume que es verdad. Y además se introduce un concepto que es puramente ideológico, en mi opinión, y nada jurídico, que es el concepto de violencia de género. Violencia de género se define como la violencia que ejerce el varón sobre la mujer por el hecho de ser mujer. O por el hecho de ser varón el agresor. Es decir, que la pegué porque me siento hombre y por lo tanto superior a la mujer. Y elimina cualquier otro factor que pueda existir en el ámbito de la violencia, como por ejemplo los celos, como por ejemplo cualquier cosa, trastornos psiquiátricos, etcétera, etcétera. Cuando la policía sabe que los episodios de violencia casi siempre son multifactoriales y, sin embargo, en el caso de que haya una agresión de un hombre sobre una mujer, se eliminan todos los elementos y se prioriza el factor de la violencia de género. Pero lo más grave de todo es la eliminación del principio de presunción de inocencia y el principio de igualdad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que más de 1 millón de varones españoles han han estado en prisión, en calabozo, como consecuencia de una denuncia. ¿Qué es lo que ocurre de fondo? Que esta ley, que supuestamente llega para prevenir los abusos contra la mujer y la violencia contra la mujer, etcétera, en cuyo caso yo habría estado a favor, lo que introduce es un elemento perverso que rompe las relaciones hombre-mujer, que casi siempre son polémicas. Y por tanto, en la relación hombre-mujer, que no siempre es pacífica, se introduce un elemento de distorsión, una herramienta hiperpoderosa para la mujer que desgraciadamente en muchos casos utiliza y que convierte al varón en una especie de pelele. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una discusión conyugal, la mujer agarra la herramienta, la ejecuta y humilla al varón. ¿Qué ha pasado en España? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la praxis? Que en muchísimos casos la denuncia se produce en viernes para que el varón se pase todo el fin de semana en el calabozo, hasta que pasa a disposición judicial el lunes. Y además llega la Guardia Civil o la Gendarmería a tu casa, todo tu vecindario lo ve y sales esposado. Con lo cual, lo que en España llamamos pena de telediario, el daño reputacional es absolutamente espectacular. Bien. Y lo peor de todo, desde el año 2005 que se introduce esta ley y que ha generado una distorsión en las relaciones de pareja espectacular, un miedo al matrimonio por parte de los varones increíble, un abuso por parte de las mujeres espectacular, y la ruptura del principio de igualdad, que hemos tardado siglos en conseguirlo, etcétera,
¿Todo esto ha servido para proteger a la mujer? No. Vemos las estadísticas de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o de sus exparejas y lamentablemente la estadística no baja, permanece más o menos estable. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la herramienta no está funcionando, como es lógico. ¿Y por qué no funciona? Porque es ideológica. Bueno, dentro de las cuestiones muy locas que ha introducido estas leyes de violencia de género, lo escuchaba el otro día un youtuber, no recuerdo en este momento el nombre, que se cambió de sexo. Y lo que pasa que cuando se cambia de sexo, el hombre blinda esa posibilidad de ser denunciado por violencia de género. Eso directamente no protege a la mujer. La mujer, en el ámbito común, de la mujer común, no en la ideologizada, en el ámbito de la gente de a pie, como le decimos en Argentina, y creo que ustedes le dicen igual, las mujeres ¿cómo lo sienten a eso? Porque ahí hay claramente una desprotección. Bueno, es que yo, como acabo de decir, yo soy abiertamente contrario a la ley de violencia de género y a todo el sistema de violencia de género que se ha generado alrededor. Por lo tanto, en realidad soy favorable a que la ley trans permita que un hombre diga sentirse mujer y paradójicamente, a través de la aberración de la ley trans, regresamos al principio de igualdad. Porque no es que ese hombre que dice sentirse mujer le salga gratis, no, le sale igual que a una mujer. Si ese hombre que dice sentirse mujer le pega a su mujer, tendrá sanción, no es que salga gratis, no es que haya impunidad. Tendrá la sanción que le correspondería si hubiera sido una mujer la que pagara a un hombre. Por lo tanto, en ese sentido me parece razonable. Ahora, la ley trans lo que hace es cancelar a la mujer. Y la mujer realmente no está protegida desde todos los puntos de vista. En España ha habido debates sobre los grandes depredadores sexuales y ha habido alguna propuesta para que haya prisión permanente revisable. No se ha querido. Y yo creo que eso sí serviría para proteger a la mujer. Exacto. Al contrario, se ha aprobado una ley de solo sí es sí, que supuestamente protege a la mujer frente al abuso y que solamente tendrá relaciones solo si hay un consentimiento expreso por parte de la mujer. Bueno, esto que también es muy ideológico, en la redacción final lo que ha provocado es que haya rebaja de penas para violadores, abusadores y pederastas en la cuantía de 1000, llevamos 1000, cerca de 100 violadores han sido ya excarcelados como consecuencia de esta ley y todas las previsiones jurídicas apuntan a que van a ser 4000 los beneficiados por la ley de solo sí es sí. Es decir, que la ley que supuestamente venía a blindar el consentimiento de la mujer en las relaciones sexuales y a proteger a la mujer, la deja mucho más desprotegida, doblemente victimizada, porque hay 1000 violadores o abusadores sexuales que se han visto beneficiados como consecuencia de la ley. Y hay otros 3000 que ya han levantado la mano y que están a la cola y que se van a ver beneficiados y que no tiene solución ninguna, porque en España, y supongo que en Argentina también, se aplica el principio indubio pro reo. Y por lo tanto, si hay una legislación más favorable al reo por el mismo delito, se puede aplicar de manera retroactiva. Y eso ya no tiene solución. Esa chapuza legislativa, o no, o voluntad legislativa que todavía no ha sido aclarado, ha sido ejecutado por un gobierno que dice que es el más feminista de la historia. Bien. Hay otra consecuencia muy grave en España. Y curiosamente, después de 250 años de haber llegado y fundado el Virreinato del Río de la Plata, coincidimos en otra cosa más. Estamos en la tasa de natalidad más baja de nuestra historia. No solamente se destruye la familia, sino que se está destruyendo el futuro. Sí. ¿Hay algún impacto mediático hacia la sociedad? ¿Los medios a esto lo resaltan, lo muestran, lo dicen y lo critican? ¿O callan y son cómplices? Bueno, empieza a hablarse algo
de hecho, hay un ministerio que se llama Ministerio de no sé qué y del reto demográfico. A pesar del nombre, en realidad las medidas son ninguna, porque todas las propuestas para luchar contra el suicidio demográfico son poner internet en los pueblos y cosas así, ¿no? El País, el diario El País, que es el diario más influyente en España, hace algunos años tituló que habíamos perdido un 30% de natalidad en la última década, que se dice pronto. Desde hace 2 años en España tenemos saldo negativo, es decir, mueren más españoles de los que nacen. Y la caída de la natalidad, desgraciadamente, no baja. Es decir, cada vez vamos a menos. Estamos en un 1,2, estábamos en un 1,2, ahora estamos en un 1,1 y, como todo el mundo sabe, para el reemplazo hace falta un 2,1. Perder un 30% de natalidad, para que nos hagamos una idea, es como perder Cataluña. Es una especie de diabetes, es una enfermedad silenciosa, pero de la que nadie habla, pero que es de una gravedad extrema, porque estamos desapareciendo. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? Que esto lo ve todo el mundo, porque es imposible negar la realidad, está delante de la cara. El envejecimiento poblacional genera además problemas de mayores costes de salud, menor creatividad, menor emprendimiento, etcétera. Bien, y por lo tanto todo el mundo es consciente de que es un problema grave. ¿Qué creo que pasa por parte de las élites españolas? ¿Por qué no están especialmente intranquilos? En mi opinión, creo que no están especialmente intranquilos porque creen que España tiene una reserva demográfica de 500 millones de personas en el otro lado del Atlántico y que por lo tanto que prácticamente es infinito y que por lo tanto eso le va a permitir solucionar el problema. Y en parte tienen razón, porque en España ya hay varios millones de hispanoamericanos viviendo entre nosotros. En su inmensa mayoría están perfectamente integrados, hablan la misma lengua, tienen una cultura parecida, la mayoría son católicos, los que no lo son cristianos, por lo tanto, desde el punto de vista religioso también son fácilmente integrables, 1000 veces más integrables que los marroquíes o los argelinos, ¿no? Pero, siendo eso verdad, que la dirección del país haya renunciado a dar la batalla en el principal problema que tiene el país, que es la natalidad, porque sin natalidad sencillamente no hay nación, pues me parece tristísimo, ¿no? Porque es verdad que la inmigración está paliando algunos problemas, está generando otros, pero está paliando algunos problemas. Pero yo creo que la gran asignatura, el principal reto que tiene España, sin ninguna discusión, es la natalidad. Bien. Luego creo que se están empezando a hacer ya algunos experimentos. Por ejemplo, en España es relativamente caro vivir, salvo en la que llamamos la España vaciada, que es gran parte de España está vaciada, y sin embargo hay bastantes buenas infraestructuras para lo vaciada que está. Hay carreteras, hay escuelas y hay hospitales. Sin embargo, no vive nadie. Bueno, muchos inmigrantes que se han quedado en una situación de vulnerabilidad se han ido a vivir ahí y están teniendo un proyecto de vida muy razonable. Yo creo que si esas zonas empezaran a dinamizarse y a generar atractivos fiscales, etcétera, para que la gente se repoblara en esas zonas, pues a lo mejor muchas familias, muchas parejas decidirían irse allí, iniciar una vida con una casa prácticamente gratis, etcétera, ¿no? O sea que creo que podemos inventarnos historias que permitan sobrevivir como país. Hay que recordar que España es una de las naciones más antiguas del mundo y que ahora estamos en uno de los riesgos de desaparecer, probablemente de las natalidades más bajas del mundo. Y eso, aparte de suponer un reto como país, indica algo grave, en mi opinión, y es desesperanza en el futuro y poca generosidad, poca voluntad de en el fondo reproducirse es querer perpetuarse, querer entregarse, querer ser más, etcétera, ¿no? Y sin embargo lo que estamos viviendo es
mirarse el ombligo, cultura de lo individual, rechazo de la familia, ausencia de compromiso, rechazo del sacrificio, y yo creo que eso es extraordinariamente malo. Ahora, te voy a decir dos cosas porque hace muchos años sigo un sitio que se llama Pueblos Abandonados de España, donde le ofrecen a la gente que vaya a vivir con la casa y todo y que haga una inversión. Pero te voy a contar algo de lo que no habla ningún medio español. Toda la costa del Mediterráneo, sobre todo principalmente lo que va entre Málaga y Valencia, hoy está muy poblada de gente que profesa el Islam. De hecho, hay una zona, que no recuerdo exactamente, que lo llaman el Mar de Plástico, donde se produce... Almería. ¿Cómo? Almería. Bien, Almería. Que está principalmente poblado por árabes, islamitas. No, hay mucha inmigración musulmana, pero no son los principales, pero hay muchas, sí. Hay mucha inmigración. Sí, hay problemas de convivencia muy graves porque le llaman mar de plástico porque hay mucho invernadero. Y entonces, ¿qué pasa? Que en los invernaderos, la vida del invernadero es durísima porque hace muchísimo calor y, o sea, el trabajo es durísimo. Y entonces prácticamente no hay españoles trabajando en el plástico. ¿Quién trabaja en el plástico? Subsaharianos, que están más acostumbrados al calor y tienen más fortaleza física, etcétera. ¿Quién viene a España? Hombres. Solo hombres, porque en el plástico no trabajan mujeres. Pues usted se imagina lo que es una masa poblacional de hombres en edad de trabajar y por lo tanto en edad reproductiva, sin pareja. Eso es un conflicto 100%. Bien, no vamos a ir a esa parte política, pero simplemente lo quería marcar porque hay una gran penetración en Europa en general y en España del islamismo. Y el islamismo tenemos muy claro que no acepta la ideología de género y quizás uno de los riesgos a largo plazo termine siendo el choque cultural entre los musulmanes y los residentes originarios que están adaptados de alguna forma. Pero bien, lo vamos a dejar para otro, porque no es lo principal, vamos a hacer un análisis a futuro, simplemente hablar de la realidad. Lo nombré por eso, porque es como que los pueblos... Pero eso sí, empieza a haber ya fenómenos de ese estilo que yo creo que de musulmanes que no es que no acepten, por ejemplo, a un trans que sale por la calle. No, es que le agreden físicamente, cosa que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la cultura del trans, pero tampoco con la violencia. Y es verdad que el Islam en muchas batallas internacionales es un aliado de los valores conservadores. Ahora, también tiene muchos hándicaps, no solamente porque mira para otro lado con el islamismo radical y con la discriminación de los cristianos, discriminación cuando no persecución o asesinato, sino porque el desprecio a la mujer también es espectacular. En España se practica la ablación del clítoris. Eso es inaceptable totalmente. Y en España, en Ceuta y en Melilla, hay madrazas, escuelas coránicas, donde se enseña a los hombres a pegar a sus mujeres sin que se note. Eso es absolutamente intolerable. Entonces, me parece que el musulmán que viene a España, por supuesto, es bienvenido y puede practicar su religión, pero tiene que aceptar las reglas del juego, que es el respeto de la dignidad de la mujer, el respeto de la propiedad y el respeto de la convivencia. Y eso de asar un cordero en mitad de un parque se tiene que acabar. Y eso de la ablación del clítoris se tiene que acabar. Y eso de las madrazas donde se enseña a los niños a pegar a las mujeres desde los 7 años se tiene que acabar. Bueno, entramos en la recta final y tengo dos preguntas y no sé cuál elegir. La gente, voy a elegir esta. La sociedad en España de alguna forma ha empezado a reaccionar, ha empezado a movilizarse y a hacerse escuchar. ¿Vos creés que esa presión que empieza a hacer poco a poco la sociedad en algún punto puede llegar a torcer esta realidad que se les presenta? Sí, yo creo que la presión ciudadana siempre es eficaz.
Y si la ciudadanía dice hasta aquí hemos llegado, pone pie en pared y dice yo no estoy dispuesto a pasar por este rodillo, me parece que los cambios se pueden empezar a producir. Hoy he leído que en la última junta de accionistas de Disney se ha producido un cambio. Como probablemente sepa, en Disney desde hace varios años hay una deriva de promoción de la LGTB espectacular. Sí, Desde totalmente. que en el parque de Disney en París se hizo un orgullo gay hace 3 o 4 años. Bueno, nosotros desde Citizen Go lanzamos campaña pidiendo a Disney que mantuviera el proyecto original de salvaguardar el sueño de los niños y la dignidad y la inocencia de los niños, etcétera. Hace 3 años, bueno, compramos una acción y nos presentamos en la Junta de Accionistas y con 1 millón de firmas de ciudadanos diciendo, oiga, respete la inocencia de los niños, etcétera. Y la respuesta por parte del consejero delegado fue casi reírse de nosotros. Bueno, hemos ido a la Junta ahora hace 15 días a Orlando, a la Junta de Accionistas de nuevo con no sé cuántos millones de firmas de padres con el mismo mensaje y el discurso del consejero delegado es otro. Ya es bueno, nosotros no queremos hacer daño a nadie, por supuesto queremos mantener el espíritu original. No es una respuesta perfecta, pero no tiene nada que ver con lo de hace 3 años. Es decir, que son muy conscientes de que la presión de los últimos 3 años, que ha sido constante, ha sido gota malaya, pim pam, ahora ha dado. Y en el caso de Disney ha generado un problema financiero, porque las familias han dado la espalda. Y claro, están tratando de salvaguardar el negocio. Bien, por lo tanto, las empresas se preocupan por la cuenta de resultados. ¿Y los políticos por qué se preocupan? Por su reelección. Por lo tanto, ante la presión ciudadana de decirle, oiga, o usted escucha a los ciudadanos y gobierna para el pueblo, o no va a tener mi voto, o va a tener un rechazo ciudadano y no va a salir a las elecciones y va a tener que pagar un peaje electoral, cuando los ciudadanos organizados hablan en ese lenguaje que es el único que entienden los políticos lo entienden perfectamente. Por lo tanto, para mí, que un político crea o no crea, la verdad que me es muy poco relevante. Para mí lo relevante es que haga o no haga. Si lo cree en su fuero interno o no, es su conciencia. A mí lo que me interesa es lo que ejecuta. Y por lo tanto, la presión ciudadana es una herramienta espectacular para que los gobiernos ejecuten. Porque no nos olvidemos que en democracia, lo básico de la democracia es que los ciudadanos somos los soberanos y los políticos son nuestros empleados, que lo que tienen que hacer es ejecutar lo que nosotros les mandamos. Por lo tanto, si no lo ejecutan, les despedimos. Bien, me quedan los últimos 4 minutos de entrevista. Siempre que me gusta que el invitado sea el que tenga de alguna forma el final de la entrevista y tiene que ver con un mensaje, porque este programa, que lo hacemos con mucho amor y mucho sacrificio, desde el interior de la Argentina, ha llegado a muchos lugares, incluido España, incluido toda América hispanoparlante, y tiene que haber un mensaje para la sociedad para que empecemos a ver, para que empecemos a entender. Si tuvieras que darle un mensaje a toda la sociedad hispanoparlante que está sufriendo este flagelo, ¿qué le dirías, Luis? Bueno, yo lanzaría un mensaje de esperanza porque la ciudadanía es mucho más sana de lo que pretenden hacernos creer los políticos. La gente vive con naturalidad. Por supuesto que hay muchos problemas, pero la inmensa mayoría del pueblo hispanoamericano no comulga con la ideología de género, no cree que un hombre sea más que una mujer, ni viceversa, no cree en el adoctrinamiento de género para sus niños, ni que sus niños tengan que experimentar, ni masturbarse desde los 4 años, ni decidir si quieren ser niños o niñas desde que van al kinder. Todo eso no, o ir al registro civil porque se autoperciben de otra manera, o que los puestos de trabajo tengan que tener una cuota para los trabajadores trans. Todo eso no cree. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en valor ese sentimiento ciudadano, que es un sentimiento sano, y llevar esa realidad que se vive en la calle a las instituciones. Es que tampoco es tan complicado. La gente en la calle vive con naturalidad,
y por lo tanto lo que hay que hacer es esa naturalidad llevarla a las instituciones. Y luego yo creo que desde el punto de vista espiritual creo que hay una explosión, si me permites la expresión, de un derrame espectacular de Espíritu Santo por todos los lados, y yo creo que la mano de la providencia no nos va a abandonar. Es verdad que a veces lo parece, es verdad que a veces parece que el rodillo avanza y no tiene freno, que no tenemos ninguna capacidad de organizarnos, etcétera, pero yo tengo confianza. Creo que la clave está en no desesperar, en ser perseverantes y en organizarnos bien y confiar en Dios. Bueno, Luis, la verdad que es un mensaje muy lindo. Ha sido un verdadero placer que hayas accedido a estar en el programa. Me quedaron un montón de preguntas. Siempre me pasa con las entrevistas, me quedan un montón de preguntas, muchas que tenían que ver con los medios, porque me interesaba ahondar sobre la función de los medios. Es más, hace poquito tiempo tuvo que cerrar un medio en España por ser crítico y no recibir apoyo económico, como 7NN, lo cual creo que de todo debemos de alguna forma criticarlo, aunque no seamos españoles, y hay que visibilizarlo. Gracias, Luis, gracias por la labor que haces, porque el diario digital que vos, del cual sos director, también lleva este mensaje, habla en nombre de organizaciones como Citizen Go, no recuerdo cuál más, pero si querés decirlo antes de irte, y ese mensaje hay que llevarlo, es esperanzador. El cristianismo y la familia son la última trinchera de resistencia. Así que si querés despedirte, Luis, nos queda un minuto, si querés decir algo más, y agradecer. Sí, bueno, pues nada, simplemente decir que desde Actual lo que estamos haciendo es ser un altavoz de iniciativas positivas, porque siempre parece que todo es negativo, ¿no? Y hay iniciativas muy positivas, ¿no? La última que hemos publicado es una funeraria para bebés que no han visto la luz, abortos naturales, que la mamá no sabe qué hacer con el niño y desgraciadamente hasta hace muy poco lo trataban como desecho biológico y eso impedía el duelo. Bueno, pues hay una iniciativa que ya está funcionando, de una funeraria de bebés. Iniciativas de este estilo, positivas, todos los días hay alguna. Y por lo tanto yo creo que mostrarlas pues es muy importante. Se termina, Luis, se nos corta. Un abrazo, gracias por estar, Luis. Simplemente quiero redondear la idea de lo que pasa con la ley Lucio. Hay que celebrar que la ley Lucio ha sido finalmente aprobada por unanimidad en ambas cámaras, y hay que presionar para que el Ejecutivo de la Nación, por una vez, tenga una reacción acorde y la reglamente y la ponga y la promulgue, que es lo que corresponde, pero la ponga en funciones a la brevedad posible. Hoy hay muchos niños que están reclamando por esto, porque siempre, y esto está muy bien que lleve el nombre de Lucio, porque Lucio Dupuy fue la víctima que nos abrió los ojos de tantas injusticias que sufren los niños, de tantas mentiras que nos venden esas personas que secuestran y obstruyen el vínculo, porque hay mucha mentira, hay mucho discurso malintencionado, mucha victimización que no es cierto, mucho de alguna forma identificar siempre al denunciado, aunque sea inocente, como el maltratador, el narcisista, el psicópata, cuando en realidad los verdaderos psicópatas son aquellos que pueden usar a un niño para denunciar falsamente a una persona y utilizarlo y mentirse sobre la realidad. Esa es una verdadera persona psicópata, esa es una persona enferma y es una persona peligrosa. Entonces, cuando nosotros vemos y sabemos y conocemos lo que pasa con un niño que está obstruido porque hay un progenitor, hombre o mujer, que denuncia falsamente al otro para interrumpir el vínculo y después sale a reclamar de que la otra persona no lo va a ver cuando sabe lo que está haciendo, estamos frente a un verdadero maltratador, a una verdadera persona peligrosa, pero peligrosa y cobarde, porque aparte de peligrosa lo hace en una situación de poder, lo hace frente a un niño
que depende de esa persona. Entonces son personas realmente deslenables, son verdaderas lacras de la sociedad. La justicia que las protege a esas personas son otras lacras de la sociedad. Lo bueno es, como lo hablábamos el otro día en la entrevista con Paulino Rodríguez, que es probable, muy probable, que 3 de cada 4 personas en las próximas elecciones terminen votando una tendencia que sea diametralmente opuesta con la que hoy tenemos como gobierno y que apaña esta ideología. Y probablemente, sin la protección política, mucha de esa justicia o empieza a cambiar o van a terminar ajusticiados. Y cuando hablo de ajusticiado, no hablo de la justicia violenta y chabacana de hacerle algo físicamente. Serán ajusticiados jurídicamente, porque ya no tendrán quien los proteja. Debería saber la justicia. Hace poquito lo escuchaba a Luis Juez, que dijo una gran verdad. Si hay alguien que tiene olfato de que cuando las cosas van a cambiar, es la justicia federal. Cuando la justicia federal se la ve venir, que las cosas van a cambiar, empiezan a cambiar el paradigma porque no son boludos y no quieren terminar tras las rejas o en la cárcel. Entonces, nos falta poco. En diciembre esto cambia. Hace poquito lo escuchaba a Francisco Neto, quien fue mi invitado, hace un tiempo acá, que él hablaba sobre la prepotencia de los componentes judiciales, sobre todo los jueces, secretarios también, son lo mismo. Y él decía, yo me pregunto si ese juez que le gritó al coronel Seineldín durante su juicio que se callara la boca, si le hubiera pasado lo mismo si lo cruzaba en la calle. Obviamente lo hacen desde una situación de poder, como lo hacen esas madres o padres que obstruyen el vínculo y desde una situación de poder maltratan a una persona que depende de ellos. Yo le digo, a la justicia le queda poco tiempo, muchachos. Empiecen a cambiar, empiecen a cambiar. Lo escucharon a Luis Pescador, a Luis Lozada Pescador, hablando recién sobre lo que tiene que ver con la presión social. ¿Quieren que esto cambie? Aprendan a votar. Pregúntenle a cada candidato qué va a hacer con las ideologías de género y esas super megas estructuras que tiene la Argentina, que nos cuestan miles y miles de millones de dólares, que podrían invertirse en una calidad de vida mejor y no en las pelotudeces de la enseñanza sexual integral para ir a quemarle la vida la mente a nuestros hijos. Entonces, como sociedad, tenemos que aprender a votar, porque si no, no somos víctimas, somos cómplices. Señores, la ley Lucio llegó tarde. Lucio está irremediablemente muerto. A nosotros nos dijeron, cuando se implantaron estas leyes integrales de violencia de género, que eran para poder controlar la violencia y la violencia intrafamiliar. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo más va a estar muerto Lucio? ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo más va a estar muerto Renzo? ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo más va a estar muerto Zoe, Samira, Tiago, Alaya? ¿Saben qué? No solamente no los evitaron, sino que nos costaron cientos de miles de millones de dólares que se podrían haber usado para tener una Argentina mejor. El arrinconar al Rambo de la seguridad, el otro día es un mensaje, espero que lo entiendan. Y nosotros como sociedad tenemos que plantearnos exactamente qué queremos. Nosotros como sociedad podemos salir, podemos proteger a la niñez, podemos proteger a nuestros niños. Nosotros como sociedad podemos exigirle al Estado que nos dé las cifras reales de infanticidios y de filicidios. Simplemente decirle a Ramón Dupuy, desde acá, mi admiración, Ramón, por tu lucha. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por pelear tanto. Gracias por la ley Lucio. Gracias porque, habiendo estado destrozado como persona, habiendo estado hecho pedazos como abuelo,
no bajaste los brazos. Esas personas. Ramón vende pochoclo en una plaza. Ramón Dupuy no es un empresario. Ramón Dupuy no es un comerciante. Ramón Dupuy no es un hacendado. Ese abuelo vende pochoclo en una plaza. Y él nos trajo esa ley. Él, uno, imagínense si somos todos. Es hora de terminar con esto. Un abrazo grande. Los espero el martes que viene, 17 horas, con una entrevista con una magíster en desarrollo social, una socióloga, una periodista de Perú, que es Sumio Caragua, que tiene un riquísimo pensamiento y el cual lo quiero compartir con ustedes. Si queremos un país mejor, empecemos por proteger nuestra niñez. Cuando protegemos nuestra niñez, también estamos protegiendo nuestra vejez. Sépanlo. Gracias por estar. Un beso grande, los quiero mucho. Nos vemos el martes.